Bueno, estamos en la clase de tercero C, en la hora de tutoría, y vamos a hacer un debate sobre el bullying, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tenemos que ver es si sabemos lo que es el bullying y cómo podemos definirlo. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Nadie quiere intervenir? ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying? ¿Nadie sabe lo que es el bullying? No sé si me hace falta la tutoría. ¿Eh? Maestro, lo de nuevo, por favor. ¿Qué es la tutoría? No lo sé. ¿Qué vamos a hacer en directo? No sé qué bien. Vamos en directo. Bueno. ¿Qué es el bullying? ¿Nadie sabe lo que es el bullying? Venga. ¿Cuánto voy a Lo pasa después de Pablo. Ya. Hemos dicho lo que hemos dicho. Venga, anda. El bullying es cuando un niño o un grupo de niñas Pero el micrófono le insultan, le pegan o en la cosa escolar. o le hacen sentir mal. Vale. Paula. Acoso físico y psicológico. Físico y psicológico. ¿Algo más? Bueno, pues entonces tenemos que a pesar de las dificultades hay alguien que ha dicho que el bullying es acoso escolar, acoso físico, psicológico, cuando un grupo o algún alumno individualmente pues le hace la vida imposible a otro o a otro, ¿vale? Entonces, la segunda pregunta. ¿Conocéis casos en el centro o de vuestros amigos de otros centros? Sí. ¿Sí? ¿Y podéis contar por encima algo? Sin dar nombres y nada de esto. Si es del centro, si no es del centro, si el caso ya se solucionó, si no se solucionó. Una persona decía Dilo, que sé. Dilo alto. Una persona que ¿qué? ya que le hacían bullying. Que decía, vale. Pero habéis dicho, no solo, que lo habéis dicho muy claro, sí, conocemos casos de bullying. No que decía, dejaba de decir, sino que conocéis casos de bullying. ¿Aquí en el centro? Sí. Sí. Vale. ¿En otros años? ¿Este año? Otros años. ¿En vuestras clases? Sí. En vuestras clases. ¿Se solucionó el caso? Sí. Sí. ¿El alumno que sufría o la alumna que sufría el bullying tuvo problemas familiares, escolares, en el centro? ¿O fue una cosa que se quedó dentro y apenas salió? Se quedó dentro, No salió. Vale. Fueron otros los que dijeron a los profesores que le estaban haciendo bullying al niño y él no lo dijo, lo dijeron otros que lo estaban viendo. ¿Y se trató el tema en el centro? ¿Se averiguó? Se David. trató. Vale. David, ¿tú qué ibas a decir algo? No, a mí me buscaron de haberle hecho bullying. ¿Eh? A mí me buscaron de haberle hecho bullying. Te acosaron, digo, te acusaron, no te juzgaron. Te acusaron. Acosar sería que te estaban haciendo bullying a ti. Y no le dijeron nada. Es verdad, yo no le dije nada al chaval. Pero, ¿y tú consideras que lo que tú estabas haciendo era bullying? No, No. no, es que no estaba haciendo nada. Vale. Es como el chaval se sentaba allí y yo la vi. ¿Quién era? Era, ¿no? ¿Qué? No, Pero, o sea, eso hace 2 años, Vale, vale, pero el título Vale. ¿Verdad? ¿Pensáis que es algo frecuente o algo extraordinario? Es decir, que ocurre mucho o que ocurre poco. En el centro, por ejemplo. Segundo. Lo mismo ocurre mucho que nosotros los que no nos damos cuenta. Vale. Que puede ser que Nosotros vemos ocurra. como una cosa normal, mientras que a que se lo están haciendo en el instituto. Entonces, Vale, sí. Depende del punto de vista, pues yo considero que puede ser una broma, porque la veo una vez, pero al que se la están haciendo, si son 10 veces la broma, pues puede ser que ya no se hace bien. ¿Vale? De acuerdo. ¿Hay diferentes tipos de bullying? Sí. ¿Cuál sería? Hemos dicho antes. El físico
físico, psicológico y habría otra gran familia de el ciberbullying, ¿vale? ¿Cuál consideráis ustedes que es más peligroso? Psicológico algunos, otro ciberbullying. Yo creo que son iguales, hacen el mismo daño. Vale. Claro, lo que pasa es que tiene. Y dependiendo de la persona lo achacan de una forma u otra. Vale, que tienen. Claro, depende de los casos, pero sí es verdad que cada tipo de bullying tiene unos efectos, tiene unas manifestaciones. No es lo mismo darle palizas a alguien o castigarlo o hacerle cosas físicamente que estar continuamente metiéndose con él, despreciándolo, haciéndolo que se sienta inferior, que se sienta mal, que se sienta una mierda hablando mal y pronto, ¿vale? O acosarlo en la red, que ya supone unos elementos que quizás sean más problemáticos, ¿vale? Pues ya es más difícil controlar. Bueno, pero depende también de la persona. Claro, a lo mejor a alguien no le afecta. Hay interes más vulnerables que otras. Y le afecta más el bullying psicológico que el físico, por ejemplo. Y cuando se juntan las tres cosas, pues imaginaros el problema que supone, ¿no? Vale. Cuando descubrís o conocéis casos de bullying, ¿qué es lo que debemos hacer? Ayudar. Defenderlo. Si tú conoces a alguien que está haciendo decir que le están ¿Te vas a pegar? que nosotros a pegarle a que está haciendo No, Gustavo. Es que todo madre la gloria ¿Cómo le voy a pegar si está haciendo Gustavo, se trata de evitar bullying. Si tú le pegas a alguien que está haciendo bullying, le está haciendo bullying al que está haciendo bullying. La solución no es pegarle, o no es la solución más adecuada, desde luego. Puede ser a lo mejor, como tú dices, el primer impulso de decir, pues este tío está haciendo daño al otro, pues le pego una paliza, vale, pero eso no soluciona el problema. El problema sigue estando ahí. Entonces, lo primero es, como decir, ayudar. ¿Qué habría que hacer también? Comunicarlo, denunciarlo, avisarlo. Y sobre todo, el problema del bullying en la ayuda, como dice Ángela, es sobre todo no estar al margen. Es decir, yo no me meto, no vaya a ser que tenga problemas. Porque entonces la víctima va a seguir sufriendo y cada vez más. No va a tener a nadie a quien apoyarse, ¿vale? Entonces necesita apoyo y necesita que esa masa que no hace nada y que muchas veces por miedo a los acosadores o a las acosadoras pues no quiere hacer nada, evitar que esa masa de gente, de alumnos, se quede sin hacer nada, sino que actúe, que apoye a la víctima y que de esa manera los acosadores se den cuenta que no tienen nada que hacer, porque muchas veces lo que quieren es pues darse a conocer, aparentar que son más fuertes que nadie, o están acostumbrados a eso para hacerse notar, para ser protagonistas, sin pensar muchas veces en lo que le está haciendo los demás. Por envidia, por muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso provoca pues casos de bullying que tenemos, que la solución fundamental es esa, ¿vale? Que si vemos casos de bullying, ayudemos a la víctima, apoyemos a la víctima y lo denunciemos, que no nos quedemos al margen. Y que cuando nos decidamos a actuar, no sea ya tarde, ¿vale? Porque ha habido muchos casos en que ha habido casos de bullying en los que se ha actuado tarde y ya pues la víctima ha sufrido daños graves, no solo físicos, sino incluso psicológicos, les cuesta mucho trabajo recuperarse de todo eso, ¿vale? Bueno, y para terminar, ¿qué propuestas haríais ustedes para el centro y para fuera del centro para evitar el bullying? Quédense más atentos a los alumnos. Que el profesorado esté más atento. Sí. El centro, los profesores. Vale. Que no le tomen estas cosas como si fueran cachondeo. Claro que se lo tomen en serio. Que nos tomemos las cosas de los alumnos más Porque en serio. por ejemplo, muchas veces tú le dices a un maestro y te puede decir, Ay, no, no, esta es suya. por una vez, que no pasa nada, te la víctima que O tu opinión no cuenta para ni tu... Que no cuenta.
¿Que tú crees que no cuenta? Es que los primeros que ponen ahí ya el tabique de van de nada son los corredores. Porque a la Que vez se nosotros hace hablamos. y se tira un callarse, no sé qué. No podemos hablar. Y Es que no te echan cuenta. Es que no mucho, es que más que nada. Eso. Si los profesores toman un poquito más en cuenta, tanto al que le hacen bullying como al resto, como un poquito se evitaría, pero es que Pero son tampoco, los primeros que no quieren Que hacer. miramos para otro lado. Sí. tampoco solo los profesores. A ver, la persona que está haciendo el bullying también se tiene que, por lo menos, intenta ponerte alguna vez en el lugar del otro. Imagínate que a ti te están haciendo bullying. A ti no te gustaría. Entonces, si a ti no te gusta, no lo hagas los demás. Pero Marina, ¿tú te crees que está...? Bueno, una Se va a cosa que no poner es a- hacer, yo qué sé. Sería bueno que lo hiciera, ¿verdad? Es que si no no, no sería acoso. Pero es verdad que es muy difícil, porque ya te metes en una dinámica de acoso y que ese es tu papel, y tu papel es el acosador, y lo que tienes que encontrar distintas víctimas. Y no, porque piensas que así eres más importante, que te tienes más en cuenta, te tienes miedo, y eso, pues, a muchos, por ejemplo, en las circunstancias, pues le gusta. Y eso, ese es el motivo fundamental de los acosadores. ¿Vale? Entonces, propuesta, familia, y sobre todo docentes más pendientes, ¿vale? Y entre ustedes, ¿podríais hacer cosas ustedes para evitar el bullying? Sí, También. comunicarnos entre Claro. No, pero si alguien se Pero entera no para solucionar un caso que ya existe, sino para evitar que existan casos de bullying. es que lo que pasa es que si tú avisas un caso o algo, no solo se enfada el que está tocando ni nada, es la clase entera, o a lo mejor que te pone en contra de la clase entera, porque la ha archivado, ¿sabes? Es que entonces ya por eso la gente tiene miedo de decir, a este le están haciendo esto, porque ya la gente o te pone la etiquetita en la frente, ¿verdad? Y la Si lo hacen, o lo que sea. Y por eso me y es que la que no va a atrever y te lo van a decir. Pero antes de eso, mi pregunta es antes de eso. Pero es que eso, por eso no lo dices. por ejemplo, No, pero si no es decir algo que ya existe, sino ¿qué podemos hacer para evitar que existan casos de porque bullying? insulta a alguien, por ejemplo, en vez de reírte, como de llevar a porque O tomar el grupo de como de su pequeña de que no quiero Comentar el tema de la igualdad, que todos nos sintamos más o menos igual y nadie se siente inferior. Tened en cuenta que, por ejemplo, ustedes habláis de los docentes, porque normalmente el bullying se produce en los centros y son los docentes los que están más tiempo con ustedes. Pero hay familias que no se dan cuenta del bullying tampoco y están con el hijo o con la hija horas y horas y no se dan cuenta, se notan ciertos cambios en la alimentación, de ganas, no quería ir al instituto, y muchas veces nos señala esta alarma que la familia pues dice, bueno, con la edad pues será esto, tendrá algún problema en el centro, y llega un momento en que no se da tanta importancia como no tiene. Así que son cosas difíciles de ver, y si es verdad que como son difíciles de ver, en vez de echarle menos cuenta, lo que tenemos es echarle más cuenta, porque cuesta más trabajo verlo. Claro, pero eso es muy difícil. Y a la víctima podemos pedirle poco, porque la víctima bastante tiene con sufrir lo que puede sufrir. Tenemos que pedirnos a los demás que lo vemos, a lo mejor no denunciar, porque a lo mejor nos da miedo, o nos da que sería bueno que lo hicieran, pero sí apoyar, es decir, que se sienta apoyado, ¿vale? Hay un libro que sí podéis leer ustedes, que se llama Invisible, ¿vale? No es muy largo, pero bueno, tiene sus páginas, pero ustedes lo podéis leer perfectamente porque se lee muy bien. Y trata de ese tema, ¿vale? Así que yo lo recomiendo, o lo regaléis para Reyes, para un cumpleaños y estas cosas, que lo leáis porque está muy bien el libro ese, ¿vale? Bueno, ¿alguna cosa más? Vale, pues cortamos aquí el primer debate de tutoría de tercero C sobre el bullying, que ya haremos más, ¿vale?